Hola a todos y todas, les traigo la novela La cuarta temporada de Teen Wolf. Lobos adolescentes, no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 15. Stiles y su padre estaban en su camioneta, ninguno de los dos hablaba. La verdad es que ninguno de los dos sabía realmente qué decir. Stiles había repasado con él todo lo que había sucedido durante el tiempo desde que desapareció del hospital y llenó los espacios en blanco sobre las recientes cosas terribles que sucedieron en la ciudad. Lo primero de lo que hablaron fue de encontrar alguna manera de no permitir que los Nojitsune siguieran usando a Stiles para hacer cosas más horribles. Eso, y encontrar una manera de protegerlo de ser atacado por los Oni que todavía lo perseguían. Según Deaton, este era el mejor curso de acción que podría proteger a Stiles y proteger a otros de él. La furgoneta se detuvo por completo justo delante de las puertas de entrada a Eichen House. No salieron inmediatamente del coche. Ambos simplemente le dieron al lugar una mirada oportuna antes de ir a compartir una mirada. Tenían que hacer esto ahora, antes de que alguno de los dos cambiara de opinión. Luego salieron del auto y le dieron otra buena mirada al edificio. Iban a iniciar la marcha, pero el ruido de una moto los detuvo. Scott rápidamente saltó de su bicicleta y se quitó el casco mientras caminaba hacia ellos. ¿Por qué no me lo dijiste?, les dijo. Porque queríamos evitar algo como esto, respondió el sheriff. Stiles se encogió de hombros. Es solo por 72 horas, murmuró Stiles. Aunque silenciosamente pensó que debería ser mucho más largo. Scott negó con la cabeza. De aquí es de donde vino Barrow. El tipo que tenía un tumor dentro lleno de moscas. Miró al padre de su amigo. Aún no lo sabes todo. Sé lo suficiente. Nojitsunes, kitsunes, oni o como se llamen. Stiles asintió con la cabeza. No, todo eso es sorprendentemente correcto. Su papá no había terminado. Scott, vi una resonancia magnética que se parecía exactamente a la de mi esposa, y me aterroriza. Mañana iré a Los Ángeles para hablar con un especialista. ¿Pero por qué lo pones aquí?, Scott le preguntó. No lo es, dijo Stiles. Fue mi decisión. Stiles, no puedo ayudarte si estás aquí. Sí, y no puedo hacerte daño, argumentó Stiles. Mira, Scott, no lo entiendes. Yo, me quebré. Dejé entrar esa cosa y la gente resultó herida. La gente murió. Y, tal como estoy, trató con todas sus fuerzas de no notar la cara asustada de su padre. Puede volver a entrar. Por favor, Stiles, Deaton, tiene algunas ideas. Argent está llamando a la gente, dijo Scott tratando de no dejar que su mejor amigo hiciera esto. Encontraremos algo. Y, si no podemos, Scott se detuvo allí mismo. Sabía que había algo que podía hacer. Una cosa que podría ayudar a Stiles a superar su enfermedad terminal. Pero los ojos de Stiles se entrecerraron. Sabía lo que Scott tenía en mente. Pero también vio el miedo y la vacilación en sus ojos, así que se acercó y se inclinó. Si no puedes, entonces haz algo por mí, asegúrate de que nunca salga, finalizó resueltamente. Luego, Stiles se apartó y miró a su padre para que pudieran seguir adentro. Scott simplemente se quedó allí, observando cómo Stiles simplemente se resignaba a estar encerrado en un lugar como Eichen House sin oponer ningún tipo de resistencia. Lo mantuvo vigilado todo el tiempo hasta que entró por la puerta principal. Luego fue a su bicicleta y se dirigió hacia la de Deaton para seguir buscando algo para salvar a su amigo. Stiles y su padre caminaron por el vestíbulo de la institución. Stiles vio que había algunas personas con batas, algunos de ellos parecían estar en algunos estados de fuga o en silencio en un rincón. Stiles no sabía si era por el Nojitsune o por algún instinto de lobo que le quedaba, pero este lugar se sentía fuera de lugar. Frío, aunque hacía bastante calor. Se le puso la piel de gallina. Señor Stilinski, gritó una voz, casi haciéndolo saltar. Era un médico. Por aquí, por favor, les dijo con una pequeña sonrisa tranquilizadora que chocaba con la atmósfera de este lugar. Los dos hombres de Stilinski siguieron a la doctora hasta la oficina, donde rápidamente le entregó al sheriff los papeles para que los firmara antes de repasar las reglas. Las primeras 72 horas no habrá llamadas telefónicas, ni correos electrónicos ni visitas. Lo llevaremos aquí para un breve examen físico. Por la mañana, un psicólogo del personal lo evaluará, hablará con un trabajador social y asistirá a terapia. El sheriff miró la línea inferior donde pedía la firma de un padre o tutor.
Lo miró por un momento mientras los recuerdos del sótano regresaban a él y rodeaban a sus padres. Luego miró hacia donde vio a un ordenanza usar una tarjeta de acceso para abrir una puerta que no estaba hecha de madera sino de barrotes de prisión. Estaba empezando a sentir que se le revolvía el estómago y se le cerraba la garganta. Tragó y luego sacudió la cabeza mientras dejaba el bolígrafo sin firmar. Siento que nos estamos olvidando de algo. El doctor continuó como si no dijera nada poniendo un par de pantuflas sobre la mesa. Usarás estos estiles. No se permiten cordones. No tienes cinturón, ¿verdad? No, murmuró Stiles sacudiendo la cabeza mientras tomaba las zapatillas. Luego colocó una bandeja hacia adelante. Y por favor vacía tus bolsillos aquí. El sheriff escuchó que la puerta de rejas de metal se abría de nuevo y su malestar aumentó y los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse. Tu almohada, dijo de repente. Tu almohada, nos olvidamos de tu almohada. Stiles miró a su padre. Pudo ver que estaba empezando a tener dudas. Papá, está bien, dijo mientras terminaba de quitarse los zapatos y ahora se ponía las pantuflas. Pero su padre negó con la cabeza. No, no podrás conciliar el sueño. Tenemos que regresar. Está bien, papá. No lo necesito. Realmente no lo hizo. Había superado esa deficiencia infantil cuando llegó a la escuela secundaria, algo que su padre sabía. Stiles sabía lo que su padre estaba tratando de hacer. Estaba tratando de usar esta débil excusa frente al médico para tratar de convencerlos a ambos de que no hiciera esto, pero Stiles no podía echarse atrás. Si iba a proteger a todos entonces tenía que quedarse aquí. Pero su padre fue implacable. No puedo creer que lo haya olvidado. Cada vez que nos quedamos en un hotel, lo primero que empacas es tu almohada. Puedes traerlo mañana, argumentó cortésmente delante del médico. Lo siento. Luego fue y siguió vaciando sus cosas de sus bolsillos. Pero los sonidos en el pasillo y los alrededores estaban empezando a agravar aún más los nervios del sheriff y simplemente se puso de pie. No, está bien, ya es suficiente. Coge tus cosas. No voy a registrarte aquí si ni siquiera vas a dormir bien una noche. Pero Stiles se levantó, lo tomó suavemente por los hombros y lo miró a los ojos. Papá, no he tenido una buena noche de sueño en semanas. Y, con almohada o sin ella, no voy a conseguir una en el corto plazo. Luego fue y lo abrazó. Tengo que hacer esto por todos, murmuró al oído de su padre. Eso hizo que el sheriff le devolviera el abrazo a su hijo, con fuerza. Luego se separaron y Stiles le dio a su padre una última mirada antes de irse con el médico. Esta vez, fue el sheriff quien simplemente se quedó de pie y siguió observando a Stiles hasta que desapareció de su línea de visión. Stiles siguió caminando detrás del médico mientras se adentraban más en el edificio. Stiles captó algún movimiento. Se giró y vio la silueta de una chica al final del pasillo. Parecía como si ella lo estuviera mirando. Stiles no sabía por qué, pero sintió algo familiar a pesar de que no podía ver su rostro. Stiles, dijo el doctor apartando la mirada. Por aquí. Stiles miró hacia atrás y notó que la chica ya estaba desapareciendo de su vista. Luego siguió al médico mientras subían unas escaleras. Mientras lo hacían, Stiles notó que había alguien en la cima. Oye, ¿ves eso? Le preguntó a ella. Parecía como si la persona estuviera atando algo a la barandilla y apenas podía oír y distinguir algo de lo que murmuraba mientras lo hacía. ¿Qué parte del pájaro no está en el cielo? Stiles, espérame. Gritó el médico mientras Stiles se adelantaba para verlo más de cerca. Pero él no se detuvo. Ese tipo de ahí arriba. El tipo siguió murmurando lo mismo durante unos segundos antes de empezar a murmurar algo más. Puedo nadar en el océano pero permanecer seco. Siguió repitiéndolo, cada vez más fuerte mientras terminaba de atar lo que parecía ser una soga. Stiles comenzó a correr más rápido. Espera. Detente. Le gritó. Pero el chico no se detuvo. Subió a la barandilla, todavía despotricando sobre lo mismo. Que alguien lo detenga. Gritó Stiles. Pero el hombre saltó y cayó, pero de repente se detuvo cuando la soga lo atrapó. Se había ahorcado y estaba colgando a solo unos metros por encima de Stiles y las cabezas del doctor. Hubo algunos jadeos y gritos y Stiles miró hacia abajo para ver a algunas personas mirando desde el nivel inferior. Todos estaban quietos y observaban al tipo balanceándose, pero Stiles entrecerró los ojos cuando un movimiento captó su atención. Luego se ampliaron cuando vio que era la forma vendada de Nojitsune, gruñendo.
Allison había estado teniendo una semana increíble, énfasis en el infierno. Primero estuvo lo que pasó con Isaac, y ahora su padre es buscado por homicidio múltiple y está prófugo. El padre de Scott fue a visitarla y le hizo muchas preguntas sobre el día que faltó a la escuela. Ella afirmó que había hecho novillos con Isaac para que pudieran escaparse y pasar un día juntos. Dado que Isaac también figuraba como ausente ese día y en realidad no podía responder ninguna pregunta en ese momento, la historia se mantuvo. Aunque el agente MK le dijo que no podía quedarse sola en el apartamento. Ella lo aclaró con Lydia y obtuvo el visto bueno para quedarse con ella y también se le pidió que se comunicara de inmediato con la policía si veía o tenía noticias de su padre. El padre de Stiles se acercó a ella más tarde y le dijo que Scott y Stiles le explicaron sobre el Nojitsune que lo incriminó, pero que no había nada que él pudiera hacer, lo cual ella entendió. Actualmente estaba en la clínica de animales con Scott y Deaton mientras discutían qué hacer a continuación con su padre, quien los llamaba desde un teléfono público. ¿Tuviste algún problema con Ikeda? La voz de Argent preguntó desde el teléfono de Deaton que había configurado como altavoz. Solo menor, dijo Deaton. El lobo blanco estaba donde dijiste que estaría. Antes de irse, Argent le había dado toda la información sobre el patrimonio y la seguridad de Ikeda como había estado allí antes. Argent también había recomendado las habilidades de Deaton para que Ikeda lo contratara cuando su mascota, el lobo, cayera. Pero, suspiró Deaton. Tenemos dos problemas ahora. Primero, el líquen no es una cura. Desaparecerá en cuestión de días, como máximo. Este Nojitsune en particular es mucho más antiguo que el que encontraste y mucho más fuerte. Si no fuera así, para esta raza particular de líquen de lobo, probablemente no habría funcionado en absoluto. Pero mientras el líquen funcione, el Oni no irá tras Stiles, ¿verdad? Zris les preguntó. Eso espero. La casa Eichen tiene una historia inusual. Puede que allí tampoco sea tan seguro para los Oni. Scott levantó los ojos para mirar a Deaton. Esa debe ser la verdadera razón por la que Stiles y su padre insistieron en que él fuera allí. ¿Y cuál es el segundo problema? Preguntó Zris. Lo verifiqué con tus contactos en Japón. El jefe yakuza que viste asesinado por los Oni nunca encontró el pergamino. ¿Qué pergamino? Scott les preguntó. Un pergamino de Shugendo. Los Shugendo eran los místicos ascéticos de Japón, explicó Deaton. El pergamino tenía información sobre cómo exorcizar a un Nojitsune, terminó de decirles Zris. Los ojos de Scott se abrieron como platos. Esa fue la primera buena noticia que escuchó en mucho tiempo. Así que tenemos que encontrar ese pergamino. Deaton asintió. Exactamente. Y obtuve el nombre del hombre que lo compró por última vez. Kincaid. Ahora los ojos de Allison se abrieron como platos. Estaba con Katashi. Es el tipo que se reunió con Isaac para comprar el arma. Parece que Katashi quería el pergamino para él, supuso Deaton. Pero Stilinski me dijo que no encontraron nada parecido entre sus cosas. Y un paranoico como Katashi lo mantendría cerca. Probablemente encima de él en todo momento. Allison entrecerró los ojos. Sobre él en todo momento. Sin embargo, la policía no encontró nada sobre él, excepto por, ¿cómo es un pergamino de Shugendo? Preguntó de repente. Deaton se movió para sacar un pergamino enrollado en uno de sus cajones. Algo como esto, dijo entregándoselo. ¿Vienen en diferentes tamaños? Preguntó todavía siguiendo su corazonada. Él asintió. Cualquier tamaño. Ahora ella asintió. Entonces creo que sé dónde podría estar. ¿Dónde? Preguntó su padre. La prótesis plateada de Katashi. Los ojos de Argent se abrieron como platos. Sí. Eso definitivamente encajaría con la naturaleza de Katashi. La policía tiene el dedo. Entonces tenemos que conseguirlo, les dijo Scott. Se escuchó un pitido desde el extremo del teléfono de Argent. Escucha, tengo que irme. Papá, por favor ten cuidado, dijo Allison rápidamente. La policía todavía te está buscando. No te preocupes, cariño, estaré bien. Te amo. También te amo, le dijo. Luego colgó el teléfono público y luego se puso la capucha de su suéter mientras avanzaba hacia las sombras. Se movió rápida pero cuidadosamente a través del distrito de almacenes hasta que llegó a donde se estaba sosteniendo temporalmente. Fue al disyuntor y encendió la energía de la antigua estación de trenes de Beacon, donde se trasladó al vagón de tren recientemente abandonado donde ya había algunas de sus cosas preparadas para él.
No pudo evitar pensar que era irónico que aquí fuera donde una manada de hombres lobo se había detenido para esconderse de él y su familia cuando los cazaban y ahora él lo estaba usando para esconderse de las personas que lo buscaban. Stiles estaba completamente asustado por lo que acababa de suceder mientras el doctor seguía alejándose como si alguien no se hubiera suicidado justo enfrente de ellos. Está bien, sé que está todo el asunto de las 72 horas, pero realmente necesito usar el teléfono, casi le suplica Stiles al médico. Estaba empezando a pensar que tal vez su padre había tenido la idea correcta, después de todo. Pero ella no perdió un paso. Se está atendiendo el accidente ocurrido. Los ojos de Stiles casi se salen de su cráneo. ¿Accidente? ¿En serio te refieres a eso como un accidente? Se movió para desbloquear una de las habitaciones. Incidente, corrigió antes de abrir la puerta. Stiles dejó escapar un suspiro tenso. Un poco mejor, pero todavía necesito usar el teléfono. ¿Solo 5 minutos? Preguntó cuando lo hicieron pasar. ¿3 minutos? ¿Te gustaría ir a dormir, Stiles? ¿O prefieres que te presente nuestro sistema de sujeción de 5 puntos? Le preguntó el médico con una dulce sensación de advertencia que, según él, habría enorgullecido a Gerard Argent. Yo iría con el sueño. Stiles miró dentro de la habitación para ver que quien dijo eso era un chico de su edad, completamente atado a su cama. Le dio a Stiles una sonrisa y un leve saludo con la mano. Luego el médico cerró la puerta detrás de él. No, espera. Dijo Stiles antes de detenerse cuando escuchó el clic de bloqueo. Soy Oliver, dijo cortésmente su nuevo compañero de cuarto. Él resopló. Stiles. ¿Hubo un suicidio, eh? Sí, murmuró Stiles aún manteniéndose frente a la puerta ahora cerrada. ¿Es lunes? El índice de suicidios es mucho mayor el lunes, dijo Oliver como si estuvieran hablando del tiempo. Stiles tuvo suficiente. Estaba claro que si la demencia no lo volvía loco, entonces este lugar definitivamente lo haría. Está bien, alguien podría por favor dejarme salir de aquí. Alguien, cualquiera. Gritó desesperadamente. Lo escuché, por cierto. Stiles se giró para mirar a Oliver ya que estaba claro que nadie iba a venir a abrir la puerta. Sucedió en la escalera, ¿verdad? Stiles asintió mientras iba a sentarse en la cama de enfrente. Sí, ¿cómo supiste eso? Escuché el eco, dijo Oliver. ¿Qué quieres decir? Es este lugar. Algo sobre la forma en que fue construido. Todo hace eco aquí, eventualmente. Por eso la llaman Casa del Eco. ¿Casa del Eco? Murmuró Stiles. Oliver luego giró la cabeza y aparentemente se quedó dormido. Stiles simplemente dice allí al borde de su cama, mirando al cielo. Intentó mantenerse tranquilo mirando la luna. Su luz parecía ser lo único que mantenía sus nervios tranquilos estos días. Su mente pasó por muchas cosas mientras estaba sentado allí. Todo lo que había pasado durante el último año. Todo lo que han aprendido sobre Kira y los Oni. Todas las cosas que hizo en las últimas semanas se deben al no Hitsune. Cuando la luna desapareció debido al sol naciente, Stiles comenzó a ver al tipo que se ahorcó nuevamente. Escuché lo que había estado murmurando, le resultaba familiar. ¿Qué parte de un pájaro no está en el cielo y puedo nadar en el océano pero aún así permanecer seco? Sonaban mucho a acertijos. Ahora definitivamente necesitaba contactar a alguien. Scott, su padre o Deaton. Uno de ellos ayudaría. Stiles estaba tan concentrado en todos estos pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que Oliver se estaba despertando hasta que habló. ¿Has estado despierto toda la noche? Preguntó. Sí, no puedo dormir sin mi almohada, murmuró Stiles con indiferencia. Oliver realmente lo miró antes de darse vuelta y comenzar a toser fuertemente. Oye, ¿estás bien? Stiles le preguntó. Me tragué un insecto el otro día. ¿Alguna vez hiciste eso? Sigo tosiendo como si todavía tuviera en mi garganta. Stiles comenzó a sonreír ante la franqueza de este tipo. Eso es repugnante, Oliver. Oye, no tienes idea de cuándo abren las puertas, ¿verdad? Apenas un segundo después de preguntar, se escuchó un fuerte clic. Ahora, dijo Oliver. Derek estaba sentado en una celda con el agente McKay mirándolo. No sé dónde está Argent. ¿Por qué lo haría? Derek le dijo al hombre en un tono de voz cansado. No lo sé. ¿Por qué te encontramos con él en su apartamento? Derek apretó la mandíbula mientras se movía para mirar sus manos. Mientras estaba sentado allí, sus orejas se movieron al escuchar el nombre de Stilinski.
Dejó que su audiencia se ramificara y escuchó hablar a uno de los agentes. Lo siento, pero el sheriff estará fuera por el día. Pero nos dijo que cooperáramos plenamente con usted. Bien, dijo otro hombre. Bueno, cuando regrese, infórmele que ahora esto es una investigación federal. Todas las pruebas serán trasladadas en un vehículo blindado a la oficina de la oficina en Los Ángeles esta noche. El agente McCall se movió para pararse frente a Derek, sacándolo de su aturdimiento auditivo. Derek, voy a ser sincero contigo. Realmente no creo que sepas dónde está Argent ni hayas tenido nada que ver con Katashi. Sé que tú y él tienen una historia no tan amistosa. Eso hizo que Derek mirara hacia un lado para no mirar a McCall. Lo sé todo al respecto. Cómo te usó su hermana Kate. Lo que le hizo a tu familia. Incluso cómo intentó lastimarte de nuevo junto con el hijo de Stilinski. Todas las cosas en las que su hermano podría haber tenido algo que ver por las miradas. Pero, por alguna razón, no puedo evitar sentir que estás eligiendo protegerlo. Derek movió su mirada directamente hacia él. ¿Por qué querría proteger a Chris Argent? Derek se limitó a mantener su mirada dura en el padre de Scott. La pregunta de Derek no era realmente para McCall sino para él mismo. ¿Por qué protegió a Argent de la bomba? No lo sé. Por eso te pregunto. ¿Tienes miedo de lo que Argent podría hacerte si dices algo? Si lo tienes, no tienes por qué estarlo. Derek dejó escapar una fuerte bocanada de aire por la nariz. Argent no me asusta. El agente McCall enarcó un poco las cejas. ¿Estás tratando de convencerme a mí o a ti mismo? Derek apartó la mirada de él. El agente McCall luego retrocedió. Bueno, si se te ocurre algo, Derek, no dudes en llamarme. Un amigo tuyo está esperando para recogerte afuera. Como no has sido acusado formalmente de nada, eres libre de irte, explicó cuando Derek entrecerró los ojos confundido. ¿Qué amigo? Luego, Derek fue escoltado al área frontal de la estación donde Alan Deaton estaba esperando pacientemente. Stiles estaba dando un paseo por la institución, tratando de encontrar una manera de llamar a su padre, y Oliver había decidido seguirlo. Oliver caminaba al paso de él, contándole los detalles de la vida en Echo House. La mayoría de la gente aquí está bien. Los violentos están en unidades cerradas. Luego señaló a una chica sentada con los brazos alrededor de las piernas en una esquina. Esa es Hilary, tiene TOC. Luego señaló a un tipo que una ordenanza conducía del brazo. Ese es Gary, cree que es Jesucristo. Luego señaló a un tipo apoyado en una viga de soporte que simplemente se frotaba el brazo obsesivamente. Dan, él también es Jesús. Luego señaló a una chica sentada en un sofá. Esa es María. ¿María Magdalena? Stiles adivinó, aunque realmente no le importó ya que finalmente había visto un teléfono público. No, ella también es Jesús. Te sorprendería saber cuántos Jesús tenemos. Genial, resopló Stiles cuando se detuvo porque vio que una chica ya lo estaba usando. Oliver leyó su impaciencia. Oye, ¿por qué tienes tantas ganas de usar el teléfono? Porque después de una noche en este lugar, cambié de opinión acerca de que nunca será seguro para mí o para nadie. Stiles no iba a quedarse aquí ni un minuto más si podía evitarlo. Incluso bajo la brillante luz del sol, este lugar todavía le provocaba escalofríos en la espalda. No, creo que estás equivocado. Stiles se giró y vio que la chica del teléfono empezaba a hablar más alto. Creo que debería contárselo. Deberían conocer la historia. Deberían conocer la historia completa. Stiles sacudió la cabeza para tratar de perder la locura que le invadía a esta chica. Tengo que hacerlo, porque uno de ellos, el salvaje envenenado, está parado justo detrás de mí. Ante eso, Stiles se giró para mirar a la chica. ¿Cómo supo eso esta chica? Sabe que fue envenenado, e incluso suena como si ella supiera que él también solía ser un hombre lobo. Observó cómo la chica colgaba el teléfono y se alejaba. ¿Quién era ese? Preguntó mientras se movía hacia el teléfono ahora vacío. Oh, esa es Meredith. Oliver se encogió de hombros. Ella es un poco rara. Stiles le dio una mirada penetrante. Eres un poco raro. Ella es muy rara. Y ese tipo de cosas raras normalmente significaban problemas. Tomó el teléfono pero descubrió que no había tono de marcar. Está muerto. Oliver asintió. Sí. Apagaron todos los teléfonos durante 24 horas después de un suicidio. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Le preguntó molesto. No preguntaste, dijo Oliver como si fuera obvio. Gracias. Luego, Stiles golpeó el teléfono más fuerte de lo necesario.
Miró a Meredith mientras ella se alejaba. Entonces no estaba hablando con nadie, pero estaba claro que tenía algo que decir. Eso, o este lugar, ya estaba empezando a afectarlo. Espera, ¿a dónde vas? Oliver preguntó mientras Stiles comenzaba a alejarse. Voy a salir de este manicomio, dijo resueltamente. Oliver dejó escapar una risa nerviosa. Esa no es realmente la manera apropiada de describir una instalación como esta. Stiles siguió caminando hasta que vio una familiar ola de cabello castaño. Vislumbró el rostro de la niña y se detuvo. ¿Malia? Se giró completamente y vio que era Malia. Malia Tate. Stiles tuvo un destello de anoche y se dio cuenta de que Malia era quien lo había estado observando cuando entró por primera vez. Se preguntó qué estaba haciendo ella aquí. Ella simplemente lo estaba mirando con una expresión de sorpresa en su rostro. Oye, soy Stiles. ¿Te acuerdas de mí? Soy amigo de Scott. Mi papá es el sheriff. Recuerda que te ayudamos a ti y a mi papá. Pero no terminó cuando Malia fue y le lanzó un puñetazo en la cara. Un segundo después, fueron rodeados por enfermeros. Malia. Uno de ellos, uno grande, gritó mientras iba a tomar sus brazos y tirarlos detrás de ella. Otro ordenanza vino detrás de Stiles y lo empujó al suelo para sujetarlo. Oye, dijo Stiles tratando de luchar contra su agarre. Ella me golpeó. Malia forcejeó y entonces vino otra a ayudar a la primera. Otro como Malia y te diriges a la unidad cerrada, escupió el gran ordenanza que sujetaba a Malia. Él y su compañero ordenanza levantaron a Malia y se movieron para llevársela. Stiles todavía estaba siendo inmovilizado y empujado al suelo. Más que nada, deseaba recuperar su antigua fuerza. Está bien, detente. Yo no hice nada, discutió con el tipo que no lo soltó. Detener. Stiles inclinó la cabeza pero se congeló cuando miró bien el suelo contra el que lo empujaban. Los accesorios de cristal incorporados le resultaban familiares. Le tomó un momento pero luego volvió a él. Eran los accesorios de vidrio que ayudaban a proporcionar la fuente de luz para el sótano que el Nojitsune le había guardado en su alucinación cuando desapareció. Suficiente. Una nueva voz le gritó al ordenanza. Era la señora Morelli. Suficiente. Luego, el hombre soltó a Stiles y se alejó de él. Luego se inclinó junto a Stiles, que todavía estaba mirando al suelo. Ella notó la expresión de su rostro. Stiles, dijo ella haciéndole mirarla. ¿Viste algo, no? El sótano. He estado allí antes. No era solo una simple alucinación lo que había experimentado. Era un lugar real al que había ido. Uno que nunca antes había visto hasta ahora. Tenía que haber una razón por la que había visto ese sótano y si quería descubrir cuál era, tenía que bajar allí. Podría contener respuestas a por qué lo habían enviado allí y por qué era importante para los Nojitsune. Deaton recogió a Derek en la estación y lo llevó a la clínica de animales. Derek se preguntó qué estaban haciendo allí mientras Deaton esperaba junto a su escritorio, mirando el reloj. Cuando llegó la hora, sonó el teléfono y fue a poner el altavoz. Estoy aquí con Derek. Adelante, dijo. Luego se escuchó la voz de Zris a través de los parlantes. ¿Te dejaron salir? Preguntó. No tenían ninguna razón para seguir reteniéndome, dijo Derek mientras miraba el teléfono. Pero logré escuchar algo antes de que me procesaran. Están trasladando todas las pruebas de la estación. El asesinato de Katashi se ha convertido ahora en una investigación federal, por lo que todo se trasladará a un calabozo federal. Incluido el dedo protésico de Katashi con el pergamino dentro, dijo Deaton. Lo necesitamos. Scott y los demás pueden conseguirlo, dijo Derek sin pestañear. A estas alturas ya sabía que no debía subestimar a Scott cuando uno de sus seres queridos estaba al teléfono. ¿Y si no puede? La voz de Argent sonó apagada. ¿Qué pasa si Scott no puede conseguir el pergamino o si lo consigue y no tiene nada que podamos usar? ¿Y entonces qué? Hubo un momento de silencio mientras Deaton y Derek compartían una mirada y no decían nada. Esta no es la primera vez que nos encontramos en una situación como esta. Sí, pero tuvimos suerte con Jackson, murmuró Derek. ¿Qué pasa cuando no tienes suerte? Supongo que depende de cuánto o poco de Stiles quede. Zris respondió. Alan, sabías que Stiles era el Nojitsune desde el principio, ¿no? Eso hizo que Derek le dirigiera una mirada dura mientras Deaton simplemente mantenía sus ojos en el teléfono. No, no al principio. Como todos los demás, me sorprendió cuando aparentemente Stiles ya no era un hombre lobo. Sabía que se suponía que eso era imposible.
Hay reglas y sabía que un poder como el que tenía Stiles no podía simplemente desaparecer. Dejar a Stiles significaba que fue transferido o transformado. Estaba investigando si tal vez alguien en la manada de Scott podría haberlo absorbido sin saberlo cuando apareció el Oni. Cuando Scott me contó que él y sus amigos habían sido atacados, como además de que Kira era una kitsune, fue entonces cuando lo supe. Pero, ¿cómo es esto posible? Le preguntó Derek. Nadie puede convertirse en dos cosas a la vez. Es por eso que Lydia no se apartó de la mordedura. Ella ya era un avancé, su poder simplemente estaba dormido. Stiles ya era un lobo. ¿Cómo pudo haberlo tomado por un zorro cuando era ya hay algo más? Deaton negó con la cabeza. No estoy seguro. En este momento, todo lo que tengo son teorías. Para entender completamente esto podría ser algo sobre lo que tendríamos que preguntarle al Nojitsune. Bueno, hablar con los Nojitsune para satisfacer nuestra curiosidad no debería ser una prioridad, argumentó Chris. Debería detenerlo. Derek entrecerró los ojos. ¿Te refieres a matarlo? No puedes matarlo sin matar a Stiles. Chris suspiró a través del teléfono. ¿Alguna vez has oído hablar de los Berserkers? Derek lo había hecho. Guerreros dramáticos. Llevaban pieles de osos para canalizar su ferocidad. No del todo, dijo Alan. No canalizaron su ferocidad, canalizaron su propio espíritu. Literalmente se convirtieron en bestias feroces. Tiene razón, dijo Chris. Hace un par de años, una familia vino a nosotros con su hijo. Este grupo de adolescentes estaban haciendo todo tipo de rituales con pieles de animales. De alguna manera, realmente aprovecharon eso. Pero con los Berserkers, es diferente. No son templado por la luna. Él mató gente, adivinó Derek. Los destrozó. Finalmente tuve que decirle a la familia que su hijo se había ido. Fueron necesarios 3 de nosotros para derrotarlo. Y cuando terminó, no sentí ningún remordimiento. Ninguno. Sabía que el niño se había ido hacía mucho tiempo. Ante eso, Derek sintió que su mano se apretaba a su costado. ¿Y sentirías remordimiento si tuvieras que matar a Stiles? ¿Stiles? Sí, pero no un Nojitsune, respondió con severidad. Los ojos de Deaton dejaron el teléfono y se posaron en la mano temblorosa de Derek. Stiles estaba sentado en una sesión de terapia con una docena más. Una de ellas era Malia, de quien se había asegurado de estar sentada en el lado opuesto. La que dirigía la sesión era la señora Morelli. Hoy quiero volver al tema de la culpa. Puede que les sorprenda oírme decir que la culpa es algo bueno. Es una emoción bastante madura. Eso hizo que algunos de ellos apartaran la mirada de Morella, a saber, Stiles y Malia. Morella se dio cuenta de eso. Ella miró primero a la chica. Malia, dijiste algo sobre la culpa el otro día. Dijiste que vino con una reacción visceral. Dije que me hacía sentir mal del estómago, dijo a todos. Stiles apartó la mirada de Malia mientras, junto a él, Oliver comenzaba a toser de nuevo. Morella sintió. La culpa a menudo se vuelve física. La sientes en tus entrañas. No es solo psicológica. Stiles sintió una pequeña brisa helada golpearlo en su hombro y miró y sus ojos se abrieron cuando vio a un paciente hablando con un médico. Un médico que se parecía al Nojitsune. Se alejó del paciente y lo miró directamente haciendo que Stiles se alejara rápidamente. ¿Cómo te hace sentir la culpa, Stiles? Le preguntó Morelli. Stiles se aclaró la garganta y la miró. Disculpa que... Culpabilidad, dijo mirándolo con calma. ¿Cómo te hace sentir? Nervioso, dijo. ¿Como una sensación de urgencia? Le preguntó y él asintió suavemente. ¿Sientes la necesidad de compensar algo que has hecho? De disculparte. Stiles, por el rabillo del ojo, pudo ver al Nojitsune mirándolo desde el otro lado de la habitación. Sintió que su nerviosismo aumentaba un poco cuando su mano comenzó a temblar. Se dio cuenta de que un niño a su lado también le estrechaba la mano. Su mano que estaba cubierta con una gasa. Stiles miró hacia otro lado. Al otro lado del círculo, Meredith lo observaba tranquilamente. ¿Cómo se llama a alguien que no siente culpa alguna? Morell preguntó al grupo en su conjunto. Oliver levantó la mano temblorosamente. ¿Sociópata? Ella asintió. Así es, Oliver. Morell luego miró a Stiles que comenzaba a frotarse incesantemente su cuello, del cual había comenzado a brotar un sarpullido de aspecto venoso en su cuello. Al verlo, se puso tensa. Lo siento a todos, pero necesitamos tomarnos un descanso.
Luego se puso de pie pero mantuvo su mirada en Stiles, quien la miró. Ven conmigo, Stiles. Me gustaría hablar contigo un minuto, dijo cortés pero resueltamente. Stiles se levantó pero vio que en la silla que Morella acababa de dejar libre ahora había alguien sentado en ella. El no Hitsune. Rápidamente movió sus ojos hacia Morella y la siguió mientras ella comenzaba a caminar. Luego comenzaron a salir con Malia entrecerrando los ojos hacia la espalda de Stiles mientras avanzaba por el pasillo. Meredith también siguió a Stiles, tranquilamente y sin parpadear. En cuanto a Oliver, entrecerró los ojos cuando se fueron antes de girarse para mirar la silla vacía de Morell. Apretó la mandíbula mientras lo miraba. Stiles siguió a Morell, todavía frotándose el costado de su cuello. Así que pasaste de trabajar como consejero vocacional en una escuela secundaria a consejero en un manicomio. ¿Es eso un movimiento hacia arriba o hacia abajo? Murmuró mientras ella lo conducía a su oficina. Ella no le respondió. Simplemente se detuvo frente a una puerta y luego la abrió. Un paso adentro. Luego entró y ella cerró la puerta detrás de él. Mírate en el espejo, al lado de tu cuello, le dijo. Stiles vio que había un espejo colocado a un lado de la habitación y lo miró. Vio las venas expuestas a un lado de su cuello donde había estado sintiendo algo de irritación últimamente. ¿Qué es eso? Luego se movió para levantar la parte de atrás de su camisa y vio que se estaba extendiendo desde su cuello hasta su espalda. Se llama figura de Lichtenberg. Aparecen en víctimas de rayos. Stiles luego se movió para volver a cubrir su espalda. El hecho de que te aparezcan después de una inyección de líquen de lobo es a la vez significativo y extraño. ¿Por significativo y extraño, te refieres a esperanzado y optimista? Preguntó a pesar de que su tono era todo lo contrario. La inyección debilitó al zorro que te poseía. Ha quedado lisiado pero no permanecerá abajo por mucho tiempo. Se dirigió a un armario para sacar una botella. Cuando las marcas desaparezcan, el control del Nojitsune sobre ti volverá. Luego se acercó para darle la botella. Stiles vio que eran medicamentos. ¿Qué son estos? ¿Pastillas para dormir? Anfetaminas. Dormir es exactamente lo que no quieres hacer. Eres vulnerable cuando te vas a dormir. Stiles recordó que cuando todo esto comenzó, fue cuando se fue a dormir que le sucedieron esas cosas misteriosas como sonambulismo y pérdida de memoria. Sonaba como si el Nojitsune tuviera que empezar desde el principio con él. Entonces, ¿tengo que permanecer despierto? Por ahora, asintió. Si tus amigos no han descubierto algo cuando esas marcas desaparezcan, iré a buscarte. Stiles entrecerró los ojos. ¿Hacer qué? Darte una inyección. Luego levantó un frasco. Pencromobromo. Provoca parálisis respiratoria. Sí, suena como una forma elegante de decir muerte, dijo mirándolo. Ella asintió. ¿Se usa para inyección letal? Sí. Entonces, si el Nojitsune toma el control, me vas a matar. Voy a hacer lo que siempre he hecho, mantener el equilibrio. Stiles suspiró. Hasta ahora, solo había estado viendo el Nojitsune al azar, pero en realidad no le había hecho nada como la última vez. Pero cuando el líquen desaparezca, volverá al punto de partida. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hasta que las marcas desaparezcan? 2 días, como máximo, dijo resuelta. Stiles asintió. Recordó haber visto a todos esos muertos. Los que quedaron tras el reinado de terror de Jackson como Kanima. Recordó cómo se sentía al arriesgarse a matar a más personas y ahora no sería un hipócrita. El Nojitsune ya había herido y matado a mucha gente. No quería añadir más a la lista. Además, de todos modos se estaba muriendo. Tenía lo que tenía su madre, demencia temporal frontal. Recordó cómo fue ver a su madre marchitarse y morir lentamente frente a él. No quería que sus amigos y especialmente su padre volvieran a sufrir ese infierno. Al menos con él aquí, no tendría que hacer que ninguno de ellos pasara por eso. Bien. Gracias por las drogas ilícitas. Luego se guardó la botella que ella le dio y luego se dispuso a irse. Me he perdido nuestras conversaciones. Stiles, dijo ella haciéndolo detenerse. Mantente despierto. Stiles luego se movió hacia el pomo de la puerta pero no lo giró todavía. Por cierto, te equivocaste, le murmuró. ¿Qué pasa, Stiles? Le preguntó en voz baja. En la sesión. Esa culpa fue algo bueno. Fue mi culpa por las cosas que no hice las que continuaron haciendo las cosas que hice. Creo que podrías estar confundiendo culpa con culpar a Stiles.
Puede que te sientas culpable por lo que pasó o no pasó, pero te puedo asegurar que no tienes la culpa. Los ojos de Stiles se entrecerraron ante la puerta. Sí, lo soy. Luego fue y salió de la habitación. Morey lo miró fijamente con la misma mirada calculadora, pero sus ojos se habían suavizado un poco. Luego, Stiles se alejó pero no regresó a la sala de recreación. Se alejó para encontrar el camino hacia el nivel del sótano. Ahí tenía que ser donde estaba la habitación donde encontró el Nojitsune. Había algo en esa habitación que era importante y tenía que descubrir qué. Podría ayudar a detener finalmente esto. Revisó los pasillos y los recorrió silenciosamente hasta encontrar el pasillo donde estaban las escaleras para acceder. Fue hacia la puerta e intentó abrirla, pero la encontró cerrada. Intentó abrirse paso, pero la puerta no cedió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó una voz asustándolo. Stiles jadeó pero se relajó cuando vio que solo era Oliver. Solo necesito pasar por aquí. Al sótano. Oliver le sonrió. Los médicos ni siquiera tienen la llave de esta puerta. Solo Brunsky. ¿Es ese el ordenanza jefe? Oliver asintió. Aquí tiene las llaves de todo. Stiles tenía que conseguir esas llaves. ¿Los lleva consigo todo el tiempo?, preguntó. Oliver asintió mientras su sonrisa se volvía un poco traviesa. Si los quieres, probablemente tendrás que encontrar una manera de engañarlo. Stiles entrecerró los ojos. Sí, bueno, una parte de mí se está volviendo muy buena jugando malas pasadas, dijo con rencor. Stiles luego se movió para seguir adelante. Oliver lo miró alejándose con una pequeña y oscura sonrisa en su rostro. Alguien llamó a la puerta del apartamento y Allison se acercó para abrir. Scott y los gemelos estaban allí para ayudar con el plan para conseguir el pergamino de la estación. Deaton acaba de llamarme. Dijo que mi padre y Derek le dijeron que toda la evidencia de Katashi estaba siendo trasladada al calabozo federal en un vehículo blindado. Probablemente dentro de las próximas horas, les dijo mientras los conducía al interior donde estaba Lydia. Espera. Eso hizo que los tres lobos se congelaran. ¿Vamos a robar un vehículo blindado?, Ethan les preguntó. Lydia compartió una mirada con Allison. Bueno, vamos a intentarlo. Stiles fue a intentar echarse un poco de agua en la cara. Quería intentar permanecer despierto el mayor tiempo posible sin recurrir al uso de pastillas para intentar ganar tanto tiempo como pudiera antes de poder entrar a ese sótano. Está bien, murmuró mientras se frotaba la cara. Solo tienes que permanecer despierto, Stiles. Solo quédate. Stiles se detuvo al darse cuenta de que no estaba solo. De una ducha salía agua corriendo. Se giró para mirar y vio que la que estaba con él en el baño era Malia. Ella era la que estaba en la ducha, que no tenía nada que la tapara de su vista. Rápidamente se dio la vuelta, pero volvió a encontrarse con la vista en el espejo frente a él. Había una gran cantidad de vapor flotando, pero no lograba oscurecerla. Malia solo vio a Stiles entrar en pánico antes de apartar la mirada de él. No te preocupes, Stiles, no entraste simplemente al baño de chicas. Gracias a Dios, le dijo tratando de no mirar fijamente. Entonces, ¿qué estás haciendo en el baño de chicos? Duchándose, le dijo. Stiles puso los ojos en blanco. Puedo ver eso. Pero luego se dio cuenta de cómo sonaba eso. Quiero decir, vi eso. Bueno, realmente no vi nada, había demasiado vapor, dijo rápidamente. Y entonces se dio cuenta de cómo sonaba eso. No es que prefiera que haya menos vapor. Malia finalmente interrumpió. Stiles, no me importa. En el bosque no había cuartos de niñas ni de niños. Y, si realmente necesitas saberlo, mantienen la temperatura del agua en el cuarto de niñas demasiado baja. Hace mucho más calor aquí. Desde que volví a ser humano, parece que no puedo calentarme. Stiles escuchó el mordisco en sus palabras ante eso. Bueno, tal vez tengas una temperatura central baja. ¿Podrías simplemente estar enfermo? Yo tenía un abrigo de piel. Inclinó la cabeza. ¿O podría ser eso? Sí, probablemente sea eso. Luego, Malia fue a cerrar el grifo y tomó una toalla. Los ojos de Stiles vagaron un poco en su dirección, aunque intentó mal hacer que pareciera que no estaba mirando. Lo que obviamente no funcionó cuando Malia lo miró. Ahora estás mirando, señaló antes de ir a envolverla con la toalla con indiferencia. No, no lo soy, trató de negar mientras giraba un poco la cabeza para intentar mirar hacia otro lado. Entonces, ¿qué estás haciendo?
Stiles esperó un momento hasta estar seguro de que Malia terminó de cubrirse antes de ir a mirarla. Bueno, me preguntaba por qué me golpeaste. Malia lo miró entrecerrando los ojos. ¿Pensaste que te iba a agradecer? Bueno, tal vez. En cierto modo te salvamos la vida, dijo un poco a la defensiva. Ella se quedó mirando por un momento antes de asentir. Tienes razón, Stiles. Gracias. La cara de Stiles se suavizó un poco, pero Malia no había terminado. Gracias por invadir mi casa. Por hacerme huir. Por hacerme volver a ser humana, para poder mirar a mi padre todos los días y tratar de descubrir cómo explicarle que la razón por la que mi madre y mi hermana son muertos es porque casi me los comí en luna llena. Muchas gracias, finalizó un poco acaloradamente. Stiles entrecerró los ojos. Recordó lo que su padre dijo sobre lo que supo que sucedió esa noche y le había dicho a Stiles que no le dijera nada a nadie. Pero, al ver la ira y la culpa en los ojos de Malia, que a diferencia de él ella no merecía, no pudo no decir nada. Quería volver a ayudar a alguien, en todo lo que pudiera con el tiempo que le quedaba. No lo hiciste, murmuró. Malia entrecerró los ojos más profundamente. ¿Qué? El rostro de Stiles se endureció mientras la miraba. Tu madre y tu hermana. No las mataste, Malia. El rostro de Malia se suavizó. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió ligeramente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mi padre y yo cavamos un poco. Esa luna llena, ustedes tres fueron sacados del camino por alguien o algo. Usted y su familia fueron atacados. ¿Qué? Ella jadeó antes de moverse para agarrarlo por la camisa. ¿Por quién? Stiles simplemente negó con la cabeza. No lo sabemos. Luego ella lo soltó. Sus ojos se pusieron vidriosos un poco antes de negar con la cabeza. No, lo recuerdo. Recuerdo haberlos atacado. Arañarlos. Siempre lo veo. Todas las noches, murmuró casi para sí misma. Stiles sintió que sus manos se apretaban en puños. Malia, solo tenías 8 años cuando sucedió. Eras joven y estabas asustada. Los mordiscos y arañazos que recuerdas deben haber sido cuando intentabas sacar a tu madre y a tu hermana del auto después de cambiarte. Malia, estabas tratando de salvarlos. Stiles luego recordó que los ojos de Malia eran azules. No sabía si las reglas sobre los ojos que se volvían azules para los hombres lobo eran las mismas para los hombres coyotes. Después de todo, Kira es una kitsune y sus ojos eran anaranjados y sus propios ojos eran completamente negros cuando el no kitsune lo tenía. Los ojos de los hombres coyote podrían ser naturalmente azules, pero si cambiaron debe haber sido porque Malia podría haber puesto demasiado poder en sus mandíbulas o garras mientras intentaba ayudar a su madre y a su hermana mientras morían. Pero eso no significaba que fuera su culpa que estuvieran muertos. Malia fue a secarse la cara con un parte de su toalla, tratando de parecer como si se la estuviera secando en lugar de secarse las lágrimas. Mira, gracias por decirme esto, pero no cambia nada. No quiero ser así. ¿Conoces alguna forma en la que pueda volver a cambiar? Stiles se reclinó un poco hacia atrás. ¿Quieres volver a ser un coyote? Entonces Stiles tuvo una idea. Malia era una cambiaformas y, aunque no era un hombre lobo, eso no significaba que fuera demasiado diferente. Ella compartiría similitudes como fuerza, curación y demás. Ella podría ayudarlo y podría ser posible ayudarla a controlar sus habilidades, como él y Scott aprendieron a controlar las suyas. Malia notó la mirada en sus ojos. ¿Qué? Creo que conozco a alguien que podría ayudarte a enseñarte, pero necesito tu ayuda. ¿Con qué? Necesito llegar al sótano, pero necesito las llaves de ese ordenanza, el grande. Malia sabía muy bien de quién estaba hablando Stiles. Brunsky. Él asintió. Si me ayudas, yo te ayudaré. Malia dejó escapar un pequeño suspiro pero lentamente asintió en respuesta. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 16. Scott estaba mirando el mapa de calles mientras repasaba lo que se les ocurrió a Allison y Lydia. Solo pudo negar con la cabeza mientras lo repasaba mentalmente una vez más. Este es un mal plan, dijo finalmente. Lydia ladeó un poco la cabeza. No es tan malo, dijo con un tono que claramente decía que no lo creía del todo. No es tan bueno, intervino Ethan. Lydia suspiró. Ninguno de nosotros sabe la ruta que van a tomar. Si Allison pudiera colocar uno de los rastreadores GPS de su padre en el vehículo blindado, entonces podríamos seguirlo.
Allison asintió y luego señaló el puente en el mapa. Entonces, cuando llegue aquí, ¿los atacamos?, terminó Aiden por ella. Lydia se volvió para mirarlo. No. Las bicicletas de tú y tu hermano estarán en la carretera, luciendo como si hubieran tenido un accidente. Entonces, cuando el conductor se detenga para ayudar, ¿los atacamos?, terminó Aiden por ella. ¡No! Tanto Lydia como Allison le gritaron juntas. Scott suspiró hacia Aiden y Ethan notó lo que le hizo frotarse los ojos porque su hermano no estaba ayudando en nada en su situación. Lo distraerás, continuó Lydia. Y Scott abrirá la puerta trasera. Scott quedó desconcertado por su parte del plan. Espero. Lydia lo miró antes de volverse hacia Ethan. Y obtendrás el dedo de Katashi. No es su dedo real, ¿verdad?, preguntó nerviosamente. Lydia suspiró. Estamos tan fuera de nuestra liga. Scott tuvo que admitir que ella tenía razón. Por lo general, era Stiles quien ideaba este tipo de planes. Tenía una manera de hacerlos y explicarlos para que todos creyeran realmente que funcionarían, incluso aquellos que terminaron sin funcionar. ¿Por qué no vamos a pedir ayuda a Stilinski?, Ethan preguntó a todos. Porque si lo atrapan entonces es el sheriff quien está manipulando la evidencia federal. Y Scott sabía que el padre de Stiles tenía suficientes problemas con los que lidiar tal como estaban las cosas. Podemos hacer esto. ¿Está bien? Esto va a funcionar, habló Allison. Esto tiene que funcionar. Estamos perdiendo a Stiles. Mi padre está huyendo, buscado por asesinato. Necesitamos hacer esto. Scott asintió. Lydia también. Ethan y Aiden compartieron una mirada antes de asentir también. Quizás todavía creyeran que esto era una posibilidad remota, pero ahora tenían la voluntad de intentarlo. El salón estaba lleno de gente y ruido mientras observaban a Oliver empujar a Malia al suelo antes de moverse para evitar que volviera a levantarse. «Estás mintiendo», le gritó. «Eres un mentiroso». El ruido rápidamente llamó la atención de los ordenanzas y corrieron a un ritmo vertiginoso hacia ellos. «Quítame este loco de encima». Malia les siseó. ¡No! Eres un mentiroso. Oliver escupió mientras Brunsky y otro ordenanza iban y empezaban a sacar a Oliver. Ella dijo que te perforarían agujeros en la cabeza. Dijo que me harían agujeros en la cabeza. Gritó mientras lo arrastraban. Bueno. Stiles murmuró mientras se acercaba y ayudaba a Malia a ponerse de pie. Malia sutilmente puso las llaves en su mano, que rápidamente se guardó en el bolsillo. Los dos se alejaron y miraron a Oliver, quien les envió una amplia sonrisa antes de continuar luchando contra el agarre de los ordenanzas. No, por favor. Vamos, por favor no. No me hagas agujeros en la cabeza. Oliver lloró mientras se lo llevaban. Luego, Stiles soltó a Malia, quien tenía una gran sonrisa en su rostro mientras veía cómo se llevaban a Oliver pateando y gritando. ¿Estás bien?, le preguntó a ella. Ella asintió. Sí. Eso fue divertido, le susurró con una sonrisa sin aliento. Stiles dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro ante eso. Driss se había escabullido hacia el calabozo secreto que su familia había montado cuando llegaron por primera vez a Beacon. Afortunadamente, se había registrado con un alias desconocido en caso de que surgiera este tipo de situación. En aquel entonces, Driss no pensó que realmente se utilizaría. Por supuesto, en aquel entonces Chris no solo tenía más armas sino también más ayuda. Ahora estaban solo él y Allison. Reunió algunas de las armas y herramientas que pensó que necesitaría, así como uno de los teléfonos encriptados que estaban almacenados aquí, y regresó a la estación de trenes abandonada. Cerró la puerta oxidada y emprendió su camino hacia la parte principal del depósito. Cuando llegó al exterior, la luz se encendió de repente. Driss apenas tuvo tiempo de dejar caer su bolsa de armas cuando sintió que un par de brazos lo alcanzaban. Driss fue y se empujó a sí mismo y a su atacante contra la pared cercana. La fuerza hizo que el hombre soltara a Driss, quien luego fue y le lanzó un fuerte puñetazo en la mandíbula. El hombre rápidamente sacó un arma, pero Driss lo agarró por la muñeca y lo obligó a apuntar con el arma mientras luchaban entre sí. Se oyeron un par de clics y Driss se giró para ver a dos hombres con pistolas automáticas apuntándolos. Suficiente, sonó una voz con acento pero severa. Los hombres se levantaron y luego se separaron para darle a Driss una buena vista más adelante. Soltó el brazo del tipo y se enderezó al ver a Araya Calavera sentada tranquilamente en la mesa que había instalado frente al vagón del tren.
Él entrecerró los ojos a pesar del rostro tranquilo que ella tenía mientras lo miraba. Teniendo en cuenta que no nos hemos hablado en casi 8 años, puedo asumir que no decidiste venir a visitarnos. Así que, perdóname si no puedo evitar preocuparme un poco. Le dijo con severidad. Araya mantuvo la expresión suave en su rostro. Hola Tristop, dijo antes de señalar la silla frente a ella. Siéntate. Necesitamos hablar. ¿Hablar? Dris dijo mientras tomaba asiento frente a ella. ¿Es por eso que viniste hasta aquí? ¿Para hablar? ¿Hablar de qué? ¿El código? La expresión de Araya se endureció ante el tono que Dris usó cuando mencionó el código. Es un código de honor. Cosas así unen a nuestras familias. No se pueden abandonar tan a la ligera. Ahora la expresión de Dris se hizo más dura. ¿Dónde estaba el honor de que mi esposa se quitara la vida? Ella nos honró a todos con su sacrificio, le dijo con calma. Habría honrado a nuestra hija si hubiera vivido. Escupió en respuesta. En todo caso, las últimas semanas hicieron que Dris reevaluara todo lo que creía en lo que respecta a esa parte del código. En un momento, sí, respaldó completamente la regla que exigía que la vida de un cazador se perdiera cuando era mordido. Les impidió convertirse en las mismas cosas que fueron llamados a cazar. Sin embargo, después de lo que le pasó a su esposa, lo que le hizo a su familia, comenzó a cuestionarlo. Especialmente considerando en lo que su padre, su hermana y su hija casi se habían convertido sin ser mordidos. Luego estaban Scott McCall y Stiles Stilinski. Eran lobos y, sin embargo, sus padres los apoyaron firmemente. De hecho, parecía que la mordedura los había hecho acercarse aún más a sus padres. Sus familias llegaron a ser más fuertes, mientras que la de él se dividió porque desperdiciaron la vida de su esposa sin cuestionarlo. Sin embargo, Araya mantuvo la calma. ¿Y ahora estás honrando a tu hija Dris? ¿Escondida en este lugar? Dijo dándole otra mirada al depósito e hizo que su rostro se tensara un poco mientras olfateaba el aire. Todavía puedo olerlo. El hedor sobrante de, el lobo. Bueno, mis opciones en cuanto a un lugar donde esperar son limitadas, así que no puedo permitirme el lujo de ser exigente, le dijo con rigidez. Ah, y las elecciones de tu dulce mijita como amigos pueden necesitar algo de trabajo por lo que escuché. Dris dejó escapar un pequeño suspiro. La situación es complicada. Sin embargo, veo que tu familia es complicada. Tú y permitir que tu hija esté cerca de esos perros. Luego está tu padre. Tu esposa. Tu hermana. Ahora Dris la estaba mirando. Algo no estaba bien. Araya no perdería el tiempo viniendo hasta aquí para darle un sermón. ¿Qué estás haciendo realmente aquí? ¿Se trata realmente de Allison? ¿Qué estás pescando? Araya le sonrió antes de ponerse de pie. Yo no pesco, mijo. Yo cazo. Stiles se dirigió hacia la puerta del sótano y comenzó a intentar abrir la puerta. Desafortunadamente, Stiles no sabía cuál era la clave. Y parecía que había al menos 2 docenas de ellos. Lo intentó uno tras otro pero la puerta no se abría. Maldita sea, él realmente tiene llaves para todo, murmuró acaloradamente ya que no podía abrir la puerta y se movió para probar con otra llave. Pero entonces una mano golpeó su omóplato. Era Brunsky. Sí, le dijo felizmente. Stiles dejó escapar un bufido derrotado antes de sostenerle las llaves. Brunsky fue a arrebatárselos. Pero nadie tiene la llave de esa habitación. Luego fue y alejó a Stiles de la puerta antes de llevárselo. Stiles intentó luchar contra el agarre de Brunsky sobre él, pero el hombre era demasiado fuerte para él. Su fuerte agarre sobre él comenzó a ejercer una presión dolorosa sobre sus brazos en su estado de debilitamiento. En el camino llamó a 2 enfermeros y lo agarraron mientras Brunsky los conducía hacia el interior de la institución. Su agarre conjunto era incluso más fuerte que el de Brunsky y Stiles no podía moverse para alejarse de ellos. Entonces Stiles notó que estaban en una parte de la casa Eichen que no reconocía. Sí, no creo que mi habitación esté así, les dijo Stiles. Brunsky soltó un resoplido divertido mientras seguía liderando el camino sin detenerse. Stiles comenzó a notar que las ventanas de cada una de estas habitaciones estaban cerradas. Finalmente se detuvieron ante una de ellas y Brunsky fue a abrirla. No irás a tu habitación esta noche. Para ti, es el hombrecito de la habitación tranquila, dijo mientras los enfermeros conducían a Stiles. Luego levantó el frasco de pastillas que sacó del bolsillo de Stiles. ¿Quieres decirnos dónde los conseguiste? Máquina expendedora, cortó Stiles a pesar de que todavía estaba sostenido por sus brazos.
Brunsky sacudió la cabeza divertido mientras cogía una jeringa. Siempre me encantan los sarcásticos. Luego le tendió la aguja a uno de los demás. Dale 5 de Aldol, le dijo. Los ojos de Stiles se abrieron mientras intentaba retroceder, pero el ordenanza que aún lo sostenía apretó su agarre y se movió para evitar que se moviera. ¿Qué es eso? Stiles gritó. ¿Eso es un sedante? El corazón de Stiles comienza a acelerarse. Espera, no. No puedo irme a dormir. Está bien, lo siento, dijo tratando de seguir luchando por alejarse. Bájate, para. Pero el enfermero fue, le metió la jeringa y le llenó de sedante. Inmediatamente, Stiles comenzó a sentir que su cuerpo se volvía más pesado y los enfermeros lo dejaron caer. No, no lo entiendes, murmuró débilmente mientras comenzaban a alejarse. No puedo quedarme dormido. No lo entiendes, tengo que permanecer despierto. Pero Stiles se encontró tirado en el suelo cuando su visión comenzó a nublarse. Su última imagen clara fue la de Brunsky sonriendo y riéndose de él. Entonces todo se volvió negro. Scott agarró su casco y comenzó a caminar hacia la puerta trasera para poder reunirse con los demás para el plan. La abrió y se quedó helado cuando vio a Kira parada justo detrás de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó sorprendido. Quiero ayudar, le dijo. No estoy seguro de que sea una buena idea, le dijo mientras ella entraba. Ella se detuvo y lo miró. ¿Por mi madre? Después de que Kira fue revivida después de haber sido noqueada por Nojitsune, rápidamente le contó a Scott que era su madre la que había estado detrás de los ataques de Oni contra ellos. Todos se sorprendieron al enterarse de eso. Kira rápidamente dijo que no sabía nada y Scott le creyó. Y él se lo dijo. No, sé que eso no es tu culpa. Luego fue a cruzarse de brazos. Sí, bueno, todavía se siente así. No puedo evitar sentirme un poco responsable por lo que le pasó a Stiles. Y, si puedo ayudarlos a todos ustedes a ayudarlo, ¿no debería? Scott admiraba que ella quisiera ayudarlos, pero no podía permitir que ella participara en esto. Podía ver que Kira era demasiado nueva en todo esto y con todos ellos y su experiencia, esto todavía iba a ser difícil. La gente que nos ayuda normalmente termina resultando herida. Gravemente. Sí, pero he estado practicando. Luego se movió para abrir su bolso. ¿Practicando qué? Ella le sonrió. He estado aprendiendo esto muy rápido. Como increíblemente rápido. Luego sacó una espada y cortó el aire donde hizo un sonido metálico a través de la habitación. Scott retrocedió cuando el golpe de Kira casi lo alcanza. Sus ojos se abrieron al verlo y la sonrisa de Kira se convirtió en un grito ahogado horrorizado. ¿Estás seguro de eso? Lo siento, se disculpó rápidamente. Pero su rostro volvió a enfocarse mientras respiraba profundamente. Mirar. Luego comenzó a hacer girar la espada en el aire. Scott admitiría que no sabía mucho sobre el manejo de la espada, pero pensaba que los movimientos de Kira eran sólidos. Casi le recordó cómo los Oni habían usado sus espadas contra ellos. Luego terminó con una mirada de confianza en su rostro. Él asintió. Está bien, ya vienes. Stiles abrió lentamente los ojos y descubrió que estaba mirando suaves rayos de luz. Luego se tomó un momento para darse cuenta de que estaba encerrado en una especie de casillero. Empezó a intentar empujar la puerta y luego a golpearla para salir. Oye, déjame salir. Déjame salir. Él gritó. Pero se detuvo cuando pasó una sombra. Los ojos de Stiles se abrieron cuando vio que era el Nojitsune en su forma vendada. Stiles se movió rápidamente para dejar que su espalda golpeara la parte trasera del casillero y se calmó. El Nojitsune caminó desde el casillero hacia los demás y comenzó a mover sus manos vendadas a través de las cerraduras. Déjame entrar, le dijo a Stiles. Stiles aprieta los dientes. ¿Qué? Ya sabes, balbuceó el Nojitsune. Stiles negó con la cabeza. Que te jodan a ti y a tus estúpidos acertijos, espetó. Pero el Nojitsune golpeó con furia al casillero junto a él. Esta vez no hay acertijos. Escupió con leve ira. Ya sabes lo que significa. No puedes esconderte de mí. Stiles entrecerró los ojos. No. No puedo, pero no me tendrás. Déjame en paz. El Nojitsune se movió como un rayo hacia el frente del casillero. Déjame entrar. Rugió. ¡No! Stiles rugió en respuesta. Lo siguiente que supo Stiles fue que estaba siendo agarrado pero no por el Nojitsune, sino por Malia. No, 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 le dijo rápidamente mientras evitaba que temblara demasiado.
Cállate, le siseó ella. Stiles se permitió respirar al darse cuenta de que estaba de vuelta en la tranquila habitación de Eisenhouse. Vio que la puerta estaba abierta de par en par. Stiles sintió que su corazón se calmaba y sus nervios comenzaban a relajarse mientras miraba el rostro urgente de Malia. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó. Rompí la cerradura. Si me concentro puedo ser bastante fuerte, dijo con una leve sonrisa. Levantarse. Luego ella se movió para levantarlo. Hay otra manera de entrar al sótano. A través de la unidad cerrada. Donde guardan a los verdaderos psicópatas. Luego se movió para liderar el camino. Oh, divertido, tosió Stiles antes de seguirla. Allison apuntó al vehículo blindado con el ocular de su ballesta. Agradeció que la policía solo registrara la habitación y la oficina de su padre. Si bien la mayoría de las armas se guardaban en esas dos habitaciones, ella mantuvo su ballesta y su arco largo escondidos en su habitación, los cuales no fueron registrados. Observó cómo el conductor recibía la despedida y se dirigía hacia el asiento del conductor. ¿Estás despierto?, le dijo a Kira. Kira asintió mientras miraba el rastreador que tenía en la mano. Como Kira parecía ser mucho más rápida que ellos, Scott decidió dejar que ella entrara y etiquetara el vehículo blindado con él. Kira se alejó y rápidamente metió el rastreador debajo del parachoques. Ella sonrió al sentir una descarga de adrenalina al hacer este tipo de cosas, pero desapareció cuando escuchó el sonido de la puerta trasera del recinto abriéndose. Rápidamente se perdió de vista cuando el ayudante Parrish comenzó a acercarse. Scott y Allison observaron nerviosamente mientras Parrish se dirigía hacia la camioneta, pero afortunadamente se movió en la dirección opuesta a donde estaba Kira para poder tomar el lado del pasajero. Abrió la puerta y notó que el conductor ni siquiera había arrancado el auto todavía. Muy bien, vamos. Tenemos que conseguir. Pero se detuvo cuando vio que el conductor había quedado inconsciente y tenía un corte ensangrentado en la cabeza. Parrish rápidamente sacó su arma y comenzó a buscar alrededor de la camioneta al que atacó al conductor. Llegó a la parte de atrás donde Kira estaba escondida detrás de uno de los neumáticos. Los ojos de Scott se abrieron cuando Parrish estuvo cerca de encontrar a Kira. Tenemos que hacer algo, le dijo a Allison. Parrish estaba a unos pasos de encontrar a Kira cuando las puertas traseras se abrieron de repente y lo agarraron por la cabeza y luego lo noquearon. Scott entrecerró los ojos ante el tipo que atacó mientras los de Allison se abrieron como platos. ¿Quién diablos es él?, preguntó Scott. Kincaid, respiró Allison. Él trabajaba para Katasi. Scott recordó el nombre de Deaton al mencionarlo. ¿El tipo que compró el pergamino? Luego vio que Kincaid comenzaba a investigar las pruebas. ¿Qué está buscando? Allison cargó su arco. Somos lo mismo. Kincaid comenzó a investigar la evidencia hasta que encontró una pequeña bolsita con la prótesis plateada. Sonrió mientras lo sacaba hasta que se giró y vio que ya no estaba solo. Scott se quedó quieto mientras miraba a Kincaid mientras Allison estaba a su lado con la ballesta armada y apuntándolo. Necesitamos ese dedo, le dijo Scott. La mirada de Kincaid pasó de Scott a Allison, quien sostuvo su arco con fuerza mientras lo mantenía apuntando directamente hacia él. Ah, señorita Argent, ¿verdad? Escuché lo que le pasó a su padre. Lo siento. Su tono era todo menos arrepentimiento. ¿Por qué le dijiste al FBI que mi padre fue quien mató a Katasi? Le preguntó con brusquedad. ¿Sabes que él no lo hizo? Y decirles que en lugar de eso Katasi y buena parte de su seguridad habían sido asesinados por un hombre encapuchado que se movía como un borrón y que a mí me dispararon a través de una ventana con chispas violetas que salían de sus manos. La pequeña visita de tu padre. Fue la explicación perfecta. Solo alégrate de que tu nombre no haya sido mencionado demasiado pequeña, aunque no es demasiado tarde para eso. La postura de Allison se tensó, pero Scott le tendió la mano para evitar que atacara. Olvídalo. Solo déjanos ese dedo. Kincaid simplemente les sonrió a los dos. ¿Por qué debería dártelo? Hay un maletín con $150,000 dentro, le dijo Allison, sin dejar caer su ballesta en lo más mínimo. Kincaid simplemente les señaló con el dedo para que pudieran verlo mejor. El pergamino que hay dentro de esta prótesis de dedo vale 3 millones, respondió. La mandíbula de Scott se endureció mientras miraba a Kincaid. Dame el dedo, dijo profundizando su voz. Eso hizo que Kincaid y Allison le enviaran una mirada que hizo que la dura expresión de Scott se suavizara al darse cuenta de cómo sonaba eso.
¿Sabes a lo que me refiero?, dijo rápidamente. Pero Kincaid no parecía que fuera a separarse del dedo en absoluto. Kira pensó tanto como había estado subiendo silenciosamente al vehículo blindado y se había colocado justo encima de Kincaid. Luego fue y saltó hacia él, pero él ni siquiera se inmutó cuando ella lo agarró. Él simplemente la agarró del brazo, la apartó de él y la arrojó al suelo. Kincaid luego los enfrentó con sus ojos azules y sus colmillos apareciendo en la superficie. Creo que las negociaciones han terminado. Luego les rugió. Supongo que sí, dijo Scott mientras se movía también y se acercaba para intentar agarrar el dedo. Pero Kincaid envió una patada al pecho de Scott y lo hizo caer primero al pavimento. Allison fue a disparar la flecha de su ballesta al brazo de Kincaid. Apenas se inmutó ante el disparo o cuando sacó la flecha y luego la arrojó a un lado. Allison descartó su ballesta y fue a lanzarle un puñetazo a Kincaid, pero él la agarró del brazo y movió el otro para agarrarla por el cuello. Luego la arrojó a un lado. Kira se levantó y trató de agarrar el dedo, pero Kincaid esquivó su intento y le lanzó un duro dorso a la cara que la hizo caer. Scott se puso de pie y se movió para arañar la cara de Kincaid. Recibió un golpe sólido pero Kincaid apenas se inmutó. Luego le lanzó un puñetazo al estómago, pero Kincaid no pareció afectado otra vez. Scott intentó arañarle la cara otra vez, pero Kincaid aparentemente tuvo suficiente y lo agarró de la muñeca. Scott intentó golpear con la otra mano, pero Kincaid también la atrapó. Apretó con fuerza las muñecas de Scott mientras las bajaba mientras Scott luchaba por liberarse, pero fue en vano. Kincaid luego fue y golpeó la cara de Scott con un fuerte cabezazo. Scott retrocedió unos pasos antes de intentar atacar de nuevo a Kincaid. Kincaid volvió a agarrar su muñeca y luego se movió para enviar dos fuertes golpes al estómago de Scott. Scott se inclinó por el dolor cuando Kincaid fue y le envió una fuerte patada para derribarlo. Mientras estaba en el suelo, Kincaid envió otra fuerte patada al esternón de Scott para obligarlo a tumbarse boca arriba. Kincaid se movió para inclinarse sobre él mientras Scott intentaba recuperar el aliento y luchar contra el dolor. Tienes los ojos de un alfa, pero ¿dónde está la fuerza?, dijo, burlándose de él. Aquí arriba. Kincaid levantó la vista y vio a Ethan y a Aiden mirando hacia abajo desde el rellano de una escalera. Le rugieron antes de que treparan y se abalanzaran sobre él. Luego, los gemelos comenzaron a luchar juntos contra Kincaid, pateándolo y arañándolo. Intentó luchar contra ellos, pero los dos empezaban a abrumarlo. Lydia corría hacia donde Allison todavía estaba en el suelo y se movió para ayudarla a ponerse de pie. Luego observaron cómo los gemelos llevaban a Kincaid a una esquina donde comenzaron a golpearlo con garras y él comenzaba a ser incapaz de defenderse. Scott comenzó a levantarse justo cuando los gemelos lanzaron a Kincaid por el aire y él aterrizó de cara al pavimento. «¡Detener!», les gritó. Ethan. Aiden. Pero los gemelos se movieron para llegar a Kincaid nuevamente. Lydia se liberó de Allison y corrió hacia ellos. «¡Detener!», le gritó a Aiden. Él se detuvo y la miró. Luego señaló a Kincaid. «¿Quieres que venga tras nosotros?». «Scott», dijo Ethan volviéndose hacia la alfa. «Hemos visto tipos así, créanos, es peligroso». Kira se movió para volver a ponerse de pie y se paró con Allison y Lydia mientras veían a Kincaid ponerse de rodillas. Scott negó con la cabeza. «Nosotros también», argumentó antes de mirar a Kincaid. «Y parece lo suficientemente inteligente como para recordarlo». Luego se inclinó y sacó el dedo del bolsillo de su chaqueta. Lo abrió y sacó el pergamino. Luego miró a todos sus amigos. «Estamos aquí para salvar una vida, no para acabar con ella». Luego miró el rostro cansado y dolorido de Kincaid mientras se alejaba y arrojó el dedo vacío al suelo frente a él antes de darse vuelta para irse mientras conseguían lo que venían a buscar. Kira y Lydia siguieron a Scott inmediatamente. Los gemelos y Allison miraron fijamente a Kincaid por un momento antes de moverse para alejarse y seguir a Scott. Malia guió a Stiles a través de la unidad cerrada, en silencio, mientras bajaban por una escalera polvorienta al final donde llegaron a la puerta que conducía al nivel del sótano. Cuando entraron, Stiles tuvo una fuerte sensación de déjà vu. Este era definitivamente el lugar al que lo habían llevado, o al que se creía que lo habían llevado. Rápidamente encontró el lugar donde pensó que había sido atrapado por una trampa y miró hacia el techo para ver el cristal por donde brillaba la luz de la luna. ¿Sabes lo que estás buscando?, Malia pidió sacarlo de su aturdimiento. Él asintió mientras buscaba fácilmente la otra cosa que recordaba de su tiempo aquí abajo.
¿Algo que ver con eso?, dijo señalando la parte de la pared donde estaba tallado el 5 inverso. Malia fue y se inclinó para pasar los dedos por él. ¿Qué significa? Dijo Stiles mientras lo miraba. Ella asintió. ¿Quieres contarme más? Sacudió la cabeza. Puede que no te guste si lo sabes. Malia se levantó y la miró. Trata de recordar que soy un hombre coyote que hasta hace unas horas pensaba que había matado a toda mi familia, gracias a ti. No juzgaré, lo prometo. Stiles la miró y dejó escapar un suspiro. Luego comenzó a contarle todo acerca de cómo en realidad había sido un hombre lobo como Scott, pero que recientemente había perdido sus poderes y se había convertido en humano solo para ser poseído por un espíritu de zorro oscuro. Luego explicó que el espíritu lo usó para provocar un alboroto que dejó a muchas personas heridas o muertas en la ciudad. Malia escuchó y cuando Stiles terminó, permaneció en silencio por unos momentos antes de asentir lentamente. Está bien, wow, y pensé que tenía problemas, dijo con indiferencia. Eso hizo que Stiles dejara escapar una profunda bocanada de aire por la nariz mientras miraba hacia abajo y luchaba por no reírse. Dejó vagar su mirada antes de notar unas cuantas cajas de archivos apiladas contra la pared no muy lejos. Oye, ¿ves eso? Preguntó antes de acercarse a ellos. Él tomó uno de ellos y Malia tomó otro y se dirigieron hacia donde vieron un sofá en el otro lado de la habitación. ¿Qué crees que son estos? Preguntó Malia mientras comenzaba a tomar lo que parecían ser carpetas. Stiles sacó una pila de su caja e inmediatamente los reconoció por lo que había visto en la estación del sheriff. Son archivos de casos. Registros de todos los procedimientos y tratamientos que hicieron aquí para tratar de ayudar a los pacientes. Ayúdenme a revisarlos. Malia revisó algunas carpetas antes de encontrar un archivo con fotografías reales de lo que solían hacer. Imágenes muy bien hechas. Este lugar solía ser mucho más divertido. Electroshock, baños de hielo, trepanación. Ante eso, Stiles miró hacia arriba. De eso estaba hablando Oliver. La trepanación es cuando te perforan la cabeza, le explicó. Malia tiró las fotografías a un lado. No es de extrañar que no quieran a nadie aquí. Stiles también arrojó lo que estaba sosteniendo a un lado. No hay nada aquí. Stiles no entendió. ¿Por qué habría estado en este lugar con el Nojitsune si de alguna manera no fuera importante? Sus instintos le decían que esto no podía haber sido al azar. Tenía que significar algo. Al seguir el rastro de sus pensamientos sobre el Nojitsune, Stiles recordó sus marcas. Malia, ¿podrías hacerme un favor? Se movió para levantar la parte de atrás de su camisa. ¿Podrías revisar las líneas en mi espalda? Dime si se están desvaneciendo. Malia miró y vio que su espalda estaba casi despejada. Sí, casi se han ido. Sintió que Stiles se puso rígido después de decir eso. Supongo que eso es malo. Muy mal, murmuró. Morey le había dicho que tenía 2 días como mucho, pero parecía que estaba atrapado en el peor de los casos. Cuando Malia fue a bajarle la camisa, sus manos rozaron su espalda y él se estremeció un poco. ¡Oh!, gritó. Ella apartó las manos. Lo siento. Te lo dije, siempre tengo frío. Stiles vio a Malia alejarse poco a poco de él mientras intentaba cruzar las manos y él sacudió la cabeza. Oye, está bien. Toma, dijo moviéndose para tomar sus manos entre las suyas para ayudar a calentarlas. Al tomarlos sintió que estaban fríos y sus ojos se abrieron como platos. Vaya, realmente lo eres. Eso hizo que ambos compartieran una pequeña risa. Pero Malia se relajó cuando sus manos frías comenzaron a sentirse más cálidas mientras él las sostenía entre sus cálidas palmas. Stiles envolvió sus manos sobre las de ella y comenzó a frotarlas para ayudar a que el calor comenzara a circular. Comenzó a pasar de sus manos a sus brazos y Malia sintió que su cuerpo se relajaba mientras se calentaba lentamente. Luego se sorprendió mirándolo. A sus ojos color miel mientras se concentraban en ayudarla a entrar en calor. Stiles sintió su mirada y levantó la vista para encontrarse con sus ojos. No pudo evitar notar que Malia tenía ojos marrones profundos que le parecían familiares y, sin embargo, eran diferentes a la vez. Malia sintió un nuevo sentimiento dentro de ella que nunca antes había sentido y que la llamó a moverse rápidamente y atrapar los labios de Stiles en un beso. Stiles quedó completamente desconcertado por la acción repentina, pero rápidamente se encontró devolviéndola. No había besado a nadie desde que tuvo que despedirse de Cora. Por supuesto, con todo lo que estaba pasando entre él y sus amigos, no había pensado en encontrar a nadie más, pero parecía que lo encontraron a él.
Se besaron durante unos segundos más antes de separarse suavemente. Stiles miró la suave sonrisa que Malia le estaba dando. Uno que era nuevo en lo que había visto de Malia, pero que pensaba que le convenía más. Realmente le hizo darse cuenta de lo hermosa que era en realidad. Luego recordó que recientemente había vuelto a ser humana desde que tenía 9 años. ¿Ese fue tu primer beso?, preguntó. Ella sonrió más ampliamente, mostrando sus dientes antes de asentir. Stiles no sabía por qué, pero sintió un pequeño sentimiento. Uno primitivo pero cálido ante la idea de que había sido el primero. ¿Estuvo bien? Ella asintió de nuevo y su rostro se suavizó. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, se encontró preguntando. Ella asintió de nuevo. Esta vez Stiles se acercó para capturar los labios de Malia en un beso. Movió su mano hacia la parte posterior de su cabeza mientras Malia se movía para acariciar su mejilla con su mano todavía algo fría. Pronto, comenzaron a abrir la boca para dejar que la lengua del otro bailara con la del otro. Sus manos comenzaron a buscarse para intentar acercar al otro. Pero Malia fue a alejarse de él mientras le dedicaba una sonrisa sin aliento. Quiero probar algo más. Stiles dejó que su frente descansara contra la de Malia mientras la miraba a los ojos y dejaba que su nariz se frotara contra la de ella. ¿Algo más? Luego, Malia retrocedió un poco y se quitó el suéter, mostrando que solo llevaba un sostén debajo. Stiles dejó que sus ojos captaran la vista mientras la miraba con una mirada algo hambrienta invadiéndolo. Su estómago comenzó a temblar y sintió un repentino calor comenzar a agitarse dentro de él. Se miraron el uno al otro por un momento tenso antes de que Stiles fuera a agarrar a Malia y darle otro beso profundo. Ella le devolvió el esfuerzo y Stiles fue y comenzó a empujarla hasta que estuvo acostada de espaldas. Luego se ajustó para quedar flotando directamente encima de ella y entre sus piernas. Luego se movió para comenzar a besarse con ella. Stiles comenzó a mover sus manos por cada rincón del cuerpo de Malia que podía tocar. Dondequiera que fuera su mano, Malia sintió una oleada de calor fluir dentro de ella y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentirse cómoda sin su abrigo de piel. Stiles se separó y se tomó un momento para mirar a Malia, quien le sonreía ampliamente. Parecían siglos desde que alguien le sonreía así. Se sentían como años desde que él estaba tan tranquilo y feliz consigo mismo también. Pasó su cálida mano por la mejilla todavía fría de Malia antes de moverse para besarla de nuevo. Luego se acercó para besarle el cuello y frotar su rostro contra el de ella. Malia sintió que se calentaba aún más a medida que avanzaban. La mano de Stiles fue a tomar la de Malia y se abrazaron con fuerza. Con su otra mano, Malia la pasó por el cuello de Stiles y expuso donde estaba la marca de la ligadura. Ante su toque, las marcas parecen profundizarse y comienzan a regresar sin que los dos se den cuenta a medida que se pierden más el uno con el otro. En lo más profundo de la institución, en su habitación, Oliver estaba acostado en su cama aparentemente dormido. Una ligera brisa se coló por las rendijas de la puerta, donde se abrió con un clic. Ante el sonido, los ojos de Oliver se abrieron de golpe antes de ir y liberarse de las ataduras. Después de su tiempo juntos, Stiles y Malia fueron y se volvieron a vestir, pero permanecieron juntos en el sofá. Stiles sostenía a Malia en sus brazos, acurrucándola y permitiéndose acariciar su mejilla contra la de ella mientras sostenía su mano. Malia se permitió inclinarse hacia él y devolverle la caricia con una suave sonrisa. Ella miró sus manos unidas donde sus dedos se frotaban entre sí. Stiles se encontró sin sentirse cansado en lo más mínimo ni luchando contra las ganas de dormir. Para ser honesto, no se había sentido tan fuerte en días. O feliz de simplemente estar en silencio o en la oscuridad. Pero Malia entrecerró los ojos y rompió el silencio. ¿Stiles? Dijo él, manteniendo su mirada en ella. Dijiste que alguien o algo nos atacó a mí y a mi familia, ¿verdad? Stiles se echó hacia atrás un poco y asintió un poco con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría atacarnos? Entonces Stiles recordó algo más que su padre había descubierto sobre Malia. El hecho de que fue adoptada y que Talia Ale y Deaton estuvieran involucrados. Sin embargo, todavía no conocían la conexión y Stiles no quería confundir a Malia o sacudir su mundo todavía. Parecía estar mejorando y no quería arriesgarse a deshacerlo todavía. Realmente no lo sé, le dijo. No es exactamente mentira, pero tampoco es exactamente cierta. Malia se giró mientras miraba al suelo para dejar que la realidad de esa noticia la golpeara. Sintió un repentino viento frío golpear su rostro recién cálido que la hizo entrecerrar los ojos.
Entonces sus oídos captaron un sonido, como una ligera brisa, que provenía de la pared que tenía el símbolo. Stiles, dijo ella liberándose de su agarre. ¿Qué? Preguntó levantándose detrás de ella. Malia lo llevó hasta la pared y pasó la mano por ella, donde sintió el pequeño viento que salía de ella. Luego fue a golpear la pared, donde se produjo un eco. Escucha eso. Stiles entrecerró los ojos. La pared estaba hueca. Hay algo ahí atrás. Rápidamente recordó que no podía atravesar la pared por sí solo y comenzó a mirar a su alrededor y encontró un pequeño poste de metal apoyado en un costado. Vuelve, le dijo. Malia se alejó y él fue y golpeó la pared. Lo golpeó y golpeó con todo lo que tenía hasta que hizo un agujero gigante a través de él. Miró dentro y sus ojos se abrieron como platos. Dentro, había una figura familiar vendada con una chaqueta de cuero. Parecía más deteriorado de lo que estaba acostumbrado a ver, pero no había duda. Es él, le dijo. ¿El Nojitsune? Malia preguntó mientras lo miraba. Stiles asintió. Sí, dijo con algo de enojo. Por eso había visto este lugar. Era donde había estado el Nojitsune todo el tiempo. Pero, al mirar la cosa, vio que no se movía. Aunque parecía que llevaba aquí mucho tiempo. Había telarañas y polvo por toda esta cosa. Malia se acercó y empezó a buscarlo. Intentó con todas sus fuerzas no vomitar mientras lo tocaba. Encontró un bolsillo, buscó en él y sacó una fotografía. Ella lo miró antes de entregárselo. ¿Los reconoces? Stiles miró la foto de lo que parecían ser dos personas. A uno de ellos no lo reconoció. Pero por otro lado, conocía demasiado bien a esta persona. Uno de ellos. Luego se puso de pie. Tengo que llevarle esto a Scott. Tenía que saberlo. Alguien sabía exactamente lo que estaba pasando, pero se había hecho el tonto con todos ellos todo el tiempo. Pero antes de que pudieran hacer algo más, Stiles sintió un dolor agudo en la espalda cuando recibió una descarga eléctrica con una taser. Stiles cayó al suelo y se arrastró hasta la pared. Malia se dio vuelta y vio que era Oliver. Stiles se movió para sentarse de espaldas a la pared y lo miró. Sin que ellos lo supieran, las líneas detrás de la espalda de Stiles comenzaron a desvanecerse y luego desaparecer. Oliver los fulminó con la mirada. Tú tomaste las llaves de Brunsky, yo tomé su pistola paralizante, dijo mientras miraba lo que tenía en la mano con una sonrisa. Luego rápidamente envió un golpe directo al estómago de Malia e hizo que sus rodillas cedieran y se deslizara al suelo. Luego sacó una jeringa. También compré su aldol. Luego fue y se lo inyectó y Malia perdió lentamente el conocimiento. Como decía Stiles, escuché que solían hacer trepanación aquí. Stiles intentó luchar contra el impacto en su sistema, pero aún así apenas pudo moverse. Oliver, dijo entrecortadamente. ¿Qué estás haciendo? Luego, Oliver se acercó y tomó lo que parecía ser un taladro. Voy a dejar salir a los espíritus malignos. Luego fue y comenzó a perforar, dejando que el sonido resonara por la habitación. Luego fue y golpeó a Stiles con la culata del taladro. Cuando Stiles despertó, se encontró mirando directamente a Oliver, quien lo miraba con una sonrisa en su rostro. Oliver, murmuró. Eché un vistazo. Tomé prestados algunos consejos de Five Point Restraint. Luego, Stiles miró y vio que estaba completamente atado a la silla por las muñecas y los pies. Oliver, deja esto, le dijo con dureza. Pero Oliver simplemente fue y soltó unas cuantas toses fuertes. Cuando movió la mano, reveló que había tosido sangre y una mosca. Stiles no sabía por qué, pero se le heló la sangre al ver la mosca. Oliver, escúchame, tienes que parar. Oliver. Pero Oliver simplemente lo fulminó con la mirada y sacó el taladro donde lo había puesto en marcha. Oliver, detente. Gritó cuando Oliver lo acercó a su cabeza. Quédate con ella. Oliver detuvo el taladro y miró hacia el final de la habitación. Los ojos de Stiles se abrieron como platos. Él conocía esa voz. Oliver dejó el taladro y se alejó dándole a Stiles una vista clara del Nojitsune. ¿Tú hiciste esto? Stiles dijo mientras lo miraba. Te metiste en su cabeza. Todo Drácula necesita un Renfield, le dijo divertido. Stiles apretó los dientes mientras miraba el agujero que había hecho donde vio el cuerpo de Nojitsune. Ese eres tú. Has estado aquí todo el tiempo. Stiles entonces recordó a Barrow y su tumor lleno de moscas. Como la mosca que escupió Oliver. Fuiste tú quien envió a Barrow. Te metiste en su cabeza al igual que con Oliver. No pareció importarle mucho. Le dio la bienvenida a la compañía.
Oliver también, susurró divertido. Stiles intentó liberarse para enfurecerse con el Nojitsune, pero las correas aún se mantenían fuertes. Entonces ve y moléstalos. Tienes toda una casa de locos para elegir, déjame en paz. Pero el Nojitsune negó con la cabeza. No, no quiero a ninguno de esos Stiles. Te quiero a ti. No, te necesito. Y tú me necesitas. ¿Sabes que sí, recuerdas? Déjame entrar. Stiles negó con la cabeza. No. Ya no me importa. No me importa lo que me hagas o lo que me pase. Oh, ¿qué pasa con lo que le pasa a ella? Luego, Stiles escuchó un ruido y vio que Oliver estaba apretando las ataduras de Malia, que estaba atada a una silla frente a él. Déjala ir, le dijo al Nojitsune. Le devolvió la mirada. Déjame entrar, le dijo. Stiles se movió para intentar quitarle las ataduras, pero eran demasiado fuertes. Stiles el Nojitsune comenzó a dar vueltas alrededor de ellos como un tiburón preparando a su presa. ¿Quieres que ella salga viva de aquí? ¿Quieres que nos vayamos? Podemos salir de este lugar. Stiles observó cómo Oliver tiraba y probaba todas las ataduras de Malia. Déjala ir, por favor, dijo, suplicando. Malia estaba empezando a recuperar algo de paz. No merecía que le quitaran todo ahora. El Nojitsune se detuvo por un momento y miró la copia perturbada de sí mismo, específicamente su bolsillo vacío. Luego se movió rápidamente hacia Stiles en su silla. Déjame entrar, susurró cerca de su oído. Stiles solo gritó mientras seguía intentando liberarse. Déjame entrar, Stiles, dijo burlonamente. Luego miró a Oliver y este movió el taladro en dirección a Malia. Déjame entrar. Déjala ir. Por favor. Stiles rugió. Luego, Oliver puso en marcha el taladro y el ruido llenó la habitación. Déjame entrar, Stiles, dijo el Nojitsune salvajemente. Déjame entrar. Stiles cerró los ojos, tratando de bloquear el sonido ensordecedor del taladro, pero parecía hacerse más fuerte. ¿Quieres salvarla, Stiles? Tú me dejaste entrar y yo la dejé vivir. Stiles comenzó a derramar lágrimas. Déjame entrar. Stiles dejó escapar un suave gemido. Lo siento, gritó suavemente. Luego sus extremidades se volvieron escoria. Oliver acercó el taladro a la sien de Malia, pero se detuvo cuando escuchó un chasquido. Oliver. Oliver levantó la vista y vio que Stiles estaba libre de la silla y se quitó las ataduras. Pero no fue Stiles. Era Boyd, de vuelta en su cuerpo anfitrión ideal. Oliver dejó escapar una pequeña sonrisa mientras retrocedía. Boyd se movió hacia él, con calma, hasta que estuvieron uno frente al otro. Boyd lo miró directamente a la cara antes de bajar la mirada. Luego le quitó el taladro a la velocidad del rayo y golpeó a Oliver en la cabeza tal como lo había hecho con Stiles momentos antes. Luego, Boyd se movió para estirar su cuello mientras trabajaba para acostumbrarse a tener nuevamente el control total. No era tan fuerte como antes, pero sabía una manera de reponer sus fuerzas, y algo más. Luego se alejó y dejó el taladro. Malia lentamente comenzó a recobrar el conocimiento y lo notó alejándose. ¿Stiles? Boyd volvió a mirar a Malia y no sabía qué, algo le dijo que este no era Stiles. Él la miró antes de apartar la mirada y salir del sótano. No había nadie que lo detuviera mientras avanzaba por los pasillos huecos de la casa Ichen, por las puertas principales y por la puerta principal. Deaton estaba sosteniendo el pergamino abierto en la oficina de su clínica de animales. Por lo que Scott pudo ver, no había mucho escrito en él y estaba escrito en japonés, por lo que no podía leerlo. ¿Bien? Scott preguntó después de un rato. El suspenso lo estaba matando. Deaton mantuvo sus ojos en el pergamino. Desafortunadamente no hay mucho aquí. ¿Dice algo? Scott no quería creer que esa noche no habían logrado nada. Deaton lo miró. Mi japonés no es muy bueno, pero parece decir que un método para expulsar a un Nojitsune es cambiar el cuerpo del anfitrión. Scott entrecerró los ojos. ¿Cambiar el cuerpo? Murmuró. Deaton asintió. Lo que plantea la pregunta, ¿cómo cambiamos el cuerpo de Stiles? Los ojos de Scott se abrieron como platos. Sabía de una manera. Una forma segura de cambiar a alguien. Un bocado, de un alfa. De él. Lo convertimos nuevamente en un hombre lobo. Allison estaba de regreso en su habitación, guardando su ballesta en un estuche que guardó en su armario. Dejó que sus ojos recorrieran su habitación hasta que se posaron en un marco de fotos junto a su cama. La imagen que la mostraba con su padre sonriendo a la cámara mientras se abrazaban.
Su rostro cayó ante la imagen del hecho de que ella y su padre nunca podrían volver a ser tan abiertos el uno con el otro. Entonces se oyó un suave golpe en la puerta. Se acercó y la abrió un poco para ver que era Scott. Hola, dijo con una suave sonrisa. ¿Puedo entrar? Allison dejó que se formara una pequeña sonrisa mientras daba un paso atrás para que él pudiera entrar. Revisé en casa de Lydia, pero dijo que no querías ir con ella esta noche. Sí, tenía ganas de estar sola esta noche, dijo mientras se dirigían a su habitación. Scott pasó por la oficina y el dormitorio de su padre, donde todavía había cinta amarilla en las puertas. Sus ojos se entrecerraron al verlos, pero se suavizaron cuando llegaron a su habitación. Lamento lo de esta noche. Vi cómo te veías. Sé que no pudo haber sido fácil escuchar lo que ese tipo dijo sobre tu padre. Fue a sentarse al borde de su cama. No. No lo fue. Había una parte de mí que deseaba que no le hubieras quitado a los gemelos cuando lo hiciste. Pero sé que él no es la verdadera razón por la que esto le pasó a mi padre. Scott dejó escapar un suspiro acalorado. Fue debido a las acciones combinadas de su padre y Stiles lo que llevó al padre de Allison a esta posición en primer lugar. Allison, si ya no quieres ayudarnos, lo entendería. Pero ella negó con la cabeza. No, Scott, quiero ayudar. No te preocupes, no culpo a Stiles ni a tu padre por nada de esto. Sus ojos se abrieron ante eso y ella realmente dejó escapar una sonrisa. Después de todo este tiempo, sé cómo piensas. No es su culpa, lo sé. Es Nojitsune el que hizo esto. Y quiero detenerlo. No quiero que siga usando a la gente, que siga usando a Stiles. Hacer estas cosas terribles. No lo merece. No merece nada de esto. Scott fue a sentarse junto a Allison en su cama y se movieron para abrazarse. Se quedaron allí, abrazados, simplemente estando ahí el uno para el otro, para mantenerse erguidos mientras sus mundos separados colapsaban a su alrededor. Malia se movió para recoger sus cosas. Como ella solo era una persona que ingresaba voluntariamente a este lugar, podía solicitar irse, si su padre lo autorizaba. Y lo hizo cuando Malia dijo que estaba lista para volver a casa con él ahora. Malia tomó la foto que aún tenía. El que ella y Stiles encontraron y trabajaron para conseguir. No entendía lo que significaba, pero esperaba que alguien en Beaconillos lo entendiera. Los amigos de Stiles. Mientras avanzaba por los pasillos, la señora Morell la seguía. ¿Sabes a dónde vas? Le preguntó la mujer. No, le murmuró Malia mientras seguía moviéndose. Pero sé a quién estoy buscando. Scott McCall. Malia finalmente se detuvo y la miró. ¿Lo conoces? Puedo decirte cómo encontrarlo. Malia recibió toda la información que necesitaba. Atravesó las puertas principales de la institución y se dirigió hacia la puerta. Se abrió paso a través de ellos y respiró su primer poco de libertad. Sus ojos se volvieron azules mientras lo hacía. Stiles había dado y hecho mucho por ella en el poco tiempo que estuvieron juntos. Esto era lo mínimo que podía hacer por él. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 16.